A diferencia de los dos capítulos anteriores, donde trabajamos una epopeya épica dividida en dos películas, contando la historia de un hombre con los poderes de un dios, criado como un humano y llevando una doble vida, teniendo dos alter egos opuestos entre sí que le generan dilemas morales, mientras al mismo tiempo lucha con sus enemigos, poniendo a prueba sus enseñanzas y valores. La tercera y cuarta entrega toman un camino un poco distinto a las primeras dos películas, y esto es culpa sobre todo de los problemas de producción que tuvieron, decisiones erróneas por parte de productores y empresarios codiciosos que no respetaban el producto. Pero como dice en el título, estos van a ser apuntes, reflexiones algo sueltas sobre puntos destacables o momentos que se pueden encontrar en ambas películas sobre cuál es la esencia de Superman y Clark Kent. Si hay algo que nunca se perdió en esta saga de películas, es el norte sobre qué debe representar el personaje, su personalidad y tono. Y eso también incluye la tercera y la cuarta. No me voy a meter la historia detrás de cada producción y por qué terminaron así, ya que hay una gran cantidad de canales de YouTube muy sólidos que desarrollan mejor los aspectos más históricos y anecdóticos. Pero dejando esto de lado, sin más preámbulos, comencemos con mis apuntes de Superman 3. Desde la secuencia de inicio ya entendemos que la siguiente entrega del superhéroe más emblemático de la historia de Estados Unidos no va a tener ni el mismo tono, ni el mismo enfoque, ni siquiera el mismo protagonismo que sus dos entregas anteriores. Literalmente, la primera escena de la película está centrada en la presentación del personaje de Gus Gorman, actuado por el cuasi protagonista de la cinta, Richard Pryor, comediante estadounidense que le estaba rompiendo por ese tiempo y era muy fan del Hombre de Acero. Que el arranque de la tercera parte de Superman esté centrado en un personaje original que se basa principalmente en sus problemas económicos y carácter, donde gran parte de la dirección se basa en dejar que el actor despliegue sus talentos cómicos, ya sea la fisicalidad en los planos generales y principalmente su forma de expresarse en los primeros planos, ya nos delimita que esta no va a ser una continuación del estudio exhaustivo sobre la aceptación de tus orígenes, el peso y la responsabilidad de ser Superman, los sacrificios emocionales que eso conlleva, la tragicomedia de llevar una doble vida donde no podés estar con el amor de tu vida porque esa persona ama un lado de ti que no le podés mostrar. Todos esos elementos que evolucionaron y fueron explorados en las dos obras anteriores serán dejados de lado por casi que te diría una aventura secundaria protagonizada por otra persona. Es por esto que, para sacarle al menos un poquito de jugo, me centraré en únicamente la subtrama de Clark regresando a Smallville, que sí da lugar a conversar algunos aspectos interesantes sobre el Clark del campo y el de la ciudad. Pero para terminar de recalcar lo mal que está todo esto, ¿cómo vas a hacer que la secuencia de los títulos que se disuelven en el espacio estén sobrepuestos por encima de un sketch de humor físico de la ciudad? ¿Pero qué es esto? Además de que ni hablar que esta secuencia no plantea ni sirve para absolutamente nada, solo nos deja en claro como audiencia que como mucho capaz nos reímos un rato. Bueno, ahora sí, si quitamos la más de una hora de metraje centrada en Pryor y la regresión absoluta de antagonista que decidieron utilizar en esta tercera entrega, siendo otro empresario que quiere acabar a Superman con tecnología y kriptonita, pero sin nada de la construcción que tuvo Lex Luthor en las dos películas anteriores, aún así hay dos cosas muy rescatables que coincidentemente van de la mano. La primera es la subtrama de Clark Kent regresando de vuelta a Smallville, reencontrándose con el amor de su adolescencia, Lana Lang. Y en segundo lugar, la batalla psicológica que sucede entre los dos alter egos de Superman. En esta historia, Superman se ve manipulado mentalmente, atrapado en una versión retorcida de su alter ego superheroico. Viciado por su invulnerabilidad, hace todo por deseo e instinto, perdiendo sus rasgos bondadosos. Esto resulta en una batalla donde el alter ego torpe y boludón que él mismo se creó para vivir una vida normal, sea la persona que debe derrotar a un Superman que está en contra de todos los valores y la imagen que construyeron a lo largo de los años. O sea que el segundo tema que plantea la película es
¿Qué pasaría si Superman cede ante la presión del público y se deja llevar por el deseo y el vicio? Y esto en consecuencia hace que el mundo deje de confiar en él, lo cual es un tema buenísimo, no solo porque es una dimensión no explorada del personaje dentro de esta saga, o sea, la opinión del público sobre Superman y en qué afecta a su persona, y además es una continuación y evolución a un tema que Donner y los guionistas trataron en puntos importantes anteriormente, esto es, el romper las reglas y guiarse por los deseos. El catalizador de esto siempre era Lois Lane. Recordemos que en la primera entrega él rompió las reglas del tiempo para salvar el amor de su vida y en la secuela entregó sus poderes de nacimiento para liberarse de las responsabilidades de ser Superman con la idea de pasar el resto de su vida con el amor de su vida y poder ser él mismo frente a ella sin tener que luchar con sus alter egos. Acá se plantea el qué pasaría si Superman se deja llevar por sus instintos más primitivos, ya sea el sexo o el consumo de sustancias. El desviarse de su camino como héroe es una tentación que siempre está presente y a pesar de todos los intentos de la película por perder la mayor cantidad de tiempo posible, mantiene la esencia del Superman de Reeve. El primer planteamiento sobre Clark regresando a Smallville y reencontrándose con el amor de su infancia ya de por sí da lugar a algo que luego del final amargo de Superman 2, donde dejan bien en claro que Lois Lane y Superman nunca podrán estar juntos, ya que Lois Lane no ama el personaje que Clark se creó a sí mismo para que nadie sepa su identidad, el boludón y simpático pero torpe reportero, y no puede estar con el Hombre de Acero porque es inalcanzable. Cuando Superman está con Lois Lane no puede mostrar todas sus facetas porque revelaría el quién es, y no puede vivir una vida humana feliz y tranquila al mismo tiempo que ser un héroe. Entonces tiene también sentido que Clark tenga un romance con otra persona, y que esta persona sea Lana Lang, una chica que tenía cierta atracción por Clark cuando eran jóvenes, y que además se enamore de los atributos menos heroicos de Clark, ya sean sus malos chistes, simpatía, trato amable y bondadoso que tiene hacia los demás, y el simple hecho de que es un tipo agradable. Esto le da al personaje por primera vez una satisfacción que nunca había tenido. Alguien que lo ame solo por ser bueno. Y si hay algo que le puedo dar a Lester es que ambos personajes cuando comparten pantalla tienen una dinámica muy enternecedora y divertida. Reeves hace un trabajo excelente en este aspecto, mostrándose feliz y sorprendido cada vez que Lana lo trata con interés. Hay algo en la idea de que haya una posibilidad en la vida del personaje donde pueda ser feliz siendo Clark Kent, teniendo a alguien que ame ese lado de él sin tener que revelar su identidad y al mismo tiempo el dejarse llevar por su faceta más oscura desde su lugar como Superman. En otras palabras, esta tercera parte mantiene la exploración individual de cada parte del Hijo de Krypton, llevando a una muy sólida resolución que sería la lucha mental dada entre sus dos alter egos. Para hablar de esta escena, creo que hay que dar un mínimo de contexto, dejando de lado las razones del por qué Superman termina como un vagabundo. La razón, que es la que importa, por la que su mente decide manifestar a Clark Kent para luchar con la corrupción que se ha apoderado de Superman, es por las plegarias del hijo de Lana Lang. A lo largo de la película, Clark desarrolla una relación amistosa no solo con Lana, sino también con su hijo, tomando un lugar como una figura paterna, que su padre alcohólico y ex marido de Lana ya no está ocupando. Superman cobra relevancia al no solo salvar al niño, sino que gracias a Clark Kent, entre muchas comillas, él aparece como invitado especial en su cumpleaños. Esto simultáneamente hace que Lana se termine de reenamorar de Clark, viéndolo como un hombre no solo amable y simpático, sino protector y atento. Y por otro lado, Superman, como siempre, se vuelve el ídolo del niño. En esta sección del Superman corrompido, él intenta seducir a Lana cuando había vidas en peligro, destruyendo la confianza de la madre y de cierta forma traicionándose a sí mismo debido a la relación que Lana ya estaba formando con Clark. Con todo esto en cuenta, Lana y el hijo se encuentran a Superman alcoholizado, causando estragos, y el niño, al ver su estado, le implora que mejore. La madre le dice que no lo va a escuchar, pero el niño le increpa que él tiene súper oído y que siempre escucha. Personalmente considero que el catalizador que ocasione la lucha interna de Clark por salvarse a sí mismo, sean las plegarias de un niño que solo quiere que el héroe que aspira esté mejor, es no solo algo conmovedor por la propia inocencia del infante, sino además por lo fuerte que esto se siente. Superman se muestra al público como una fuerza imperturbable, carismática, divertida, un lugar de seguridad, una roca, alguien sólido.
el hombre a que todos los niños aspiran a ser o conocer. Que un niño de forma desesperada le diga que regrese a ser como era antes, pega mucho más fuerte por la persona que porta el mensaje. Además de esto, hace que conecte de forma sencilla pero muy efectiva las dos subtramas, allá el personaje tener una relación previa con el niño. Con todo esto en cuenta, vamos a comentar algunos puntos relevantes que suceden en esta escena. En primeras, la decisión que sea un basurero parece random, pero tiene bastante sentido por el simple hecho de que es el punto más bajo del personaje. No creo que haya mucha vuelta en esto. Literalmente está luchando contra sus propios demonios entre la mugre. Luego me gusta también las vestimentas de ambas partes. Superman con el traje negro y sucio, con los colores despintados. Además, en la fisicalidad de Christopher Reeve lo trabaja desde un lugar más encorvado y agresivo, como si fuera más enano y molesto. Esto es desde un lugar de la deformidad, su figura deja de ser importante, no importa cómo se ve. Por otro lado, Clark Kent aparece como el Clark Kent de ciudad, de lentes, algo torpe y no particularmente muy coordinado. Es más, gran parte de la pelea es aventajado por el supermamado hasta las pelotas. Clark en su traje de oficina tiene miedo de él, se deja golpear repetidas veces. Pero a través de los insultos de Superman, él se envalentona y le da un empujón. Me gusta mucho que Reeve mantiene aún en esta pelea imaginaria la forma en que Clark Kent se mueve y reacciona. Lo interesante es que a lo largo de la pelea hay una transformación en Clark, dando a entender que de a poquito está retomando el control de su mente. Hay que tomar en cuenta que esta batalla es entre dos extremos de la mente del personaje, sus más oscuros instintos y su mayor bondad y simpatía al punto de la idiotez. Pero poco a poco, el Clark Kent de ciudad se va transformando en el Clark real, y no en el personaje que él mismo se creó para interpretar. Esto termina de cerrarse en el momento donde Superman lo tira a la trituradora y le rompe los lentes en un plano detalle. En este momento, el personaje de periodista Kent se disuelve y termina de tomar el control Clark Kent, nacido bajo el nombre de Kal-El, hijo biológico de kryptonianos y criado por los Kent, su verdadero yo. Es más, hasta hay unos segundos cuando sale la trituradora que Reeves infla su pecho y eleva sus hombros, terminando de convertirse en su versión absoluta, y así ahorcando literalmente a su parásito oscuro. Tampoco voy a decir que es un trabajo psicológico perfecto sobre el concepto del alter ego y que trabaje de forma excelente Superman y Clark Kent como dos lados de la misma moneda, pero mantiene la línea de las películas anteriores y tomando en cuenta lo poco que ofrece Superman 3, por fuera de lo hablado anteriormente, al menos hay que agradecer que cuando se centra en el personaje, que será tristemente a lo mucho media hora de película, funciona muy bien. Banco totalmente el final donde a Lois le entran celos por la cercanía entre Clark y Lana, sobre todo porque te dan a entender que Lois, al leer el trabajo de investigación de Clark, por fin vio en él un lado más profundo y serio que le pareció atractivo. Lamentablemente esto no es explorado en la siguiente película y me cago en la puta madre, porque con esta sutil transición es momento de buscar qué podemos rescatar de Superman 4. Superman 4, en busca de paz. Es más difícil hacer un análisis de la doble vida de Clark Kent y Superman en esta entrega. No tanto porque no tenga algunas cosas interesantes para discutir, porque las tiene, a pesar del indudable desastre que es la película, sino porque repite varios de los beats o puntos de conflicto que ya vimos en entregas anteriores. Y los nuevos que presenta casi que no tienen desarrollo o se resuelven de una escena para la otra. Por ejemplo, utilizando a Superman 2 de comparación, la sección de Clark sin poderes dura una escena, pero es una pieza más dentro de un arco desarrollado durante toda la segunda parte, sobre Lois Lane desenmascarando a Clark y por parte de él, querer estar con ella por encima de su rol como héroe. Además, como fue analizado en el capítulo anterior, la escena es espectacular y es un golpe bajísimo y necesario para el personaje. Comparémoslo, por ejemplo, con un momento de Superman 4. Lex Luthor crea al hombre nuclear, el cual, por alguna razón, sus poderes salidos del sol dañan de sobremanera a Superman, dejándolo en un estado gravísimo de enfermedad. Esto hace pensar al público que Superman está muerto, mientras en realidad Clark está en su casa muy enfermo. Esto es planteado faltando poco más de 20 minutos de película. Cortamos a una escena de Daily Planet preguntando dónde están tanto Clark Kent y Superman. Cortamos de nuevo a Clark en su casa hecho una pasa, que la visita a Lois Lane. Muy tierno momento, dicho sea de paso, donde se ve un conflicto emocional y frustración por parte de Lois. E, irónicamente, por primera vez,
una situación de vulnerabilidad donde Clark está solo y quiere estar solo. No quiere ser molestado porque justamente se siente débil. ¿Para qué en un plano de una escena siguiente Clark aparezca totalmente viejo, encuentre una piedra que al parecer son los restos de Krypton, esto dicho en una voiceover con la voz de la madre, y reviva? Toda una storyline resuelta en 3 escenas y media con una resolución que se nota que fue cortada del montaje. Si alguien quiere saber qué pasó con la producción de Superman y qué efectos tuvo en el resultado final, les recomiendo este gran video del canal It Was a Shit Show, donde resumen las prácticas que llevaron a la productora Canon a destruir el proyecto. Y esto se siente durante todo el largometraje. Si hacemos una lista de grandes ideas que plantea la historia y que fueron desaprovechadas, quedarían así. Primero, Superman intentando acabar con la guerra nuclear. A pesar de que es un concepto muy interesante que va a tono con el conflicto base de Superman, alguien que no puede ser derrotado por nadie, dedicado a hacer del mundo que lo crió un lugar mejor, intenta convencer a las personas de que no se peleen entre ellas, siendo capaz de utilizar su fuerza para lograrlo para no interferir demasiado con la vida humana, pero sin perder la confianza de la gente. No es explorado porque lamentablemente lo logra con demasiada facilidad. En consecuencia, Lex Luthor decide crear un monstruo más poderoso que Superman, metiéndose simultáneamente al mundo de las armas nucleares para ganar poder económico nuevamente y de paso conquistar el mundo. Idea buenísima, pero repite básicamente lo mismo que ya se hizo en la primera y segunda película y nunca se ven los efectos de su involucramiento en el mundo. Además de que el monstruo que crea es básicamente un monigote con unas uñas muy bonitas. Sigo pensando que tendrían que haber seguido el plan que tenía Donner originalmente de introducir a Brainiac, que a nivel de escala y dificultad es el siguiente paso lógico en su carrera como héroe. La primera es sobre un humano más inteligente y malo que él. La segunda sobre alguien de su especie más malévolo y que ocupa su mismo nivel de fuerza. Y Brainiac es la fusión conceptual de los dos anteriores, siendo más inteligente que Lex Luthor y con la tecnología para superar en peligro a Zod. Y desde un lugar de motivación y personalidad está por encima de los conceptos terrestres sobre el bien y el mal. Esto hubiera sido ideal para la tercera entrega, sobre todo por el aspecto de la manipulación mental. Aún así, no me desagrada que Lex Luthor haya sido el último villano de la saga de Reeve. Otro punto interesante es el triángulo amoroso con Lois Lane y Lacey. Esto hubiera sido increíble si la otra punta del triángulo fuera Lana de la tercera entrega, que es más o menos como lo habían planteado. Lamentablemente no. En vez de seguir con la relación entre esos dos personajes, que justamente lo interesante de esa dinámica era que Lana se iba enamorando lentamente de Clark porque veía a través de pequeñas acciones la gran persona que era, siendo, creo yo, un lugar muy interesante para los posibles celos de Lois Lane. En este planteamiento queda medio a la deriva porque el interés romántico de Clark Kent Lacey tiene una atracción física instantánea hacia él y las muy contadas escenas que están juntos son meramente humorísticas y no permite que se conozcan mucho. Para agregar a esto, por otro lado, Lois hace una regresión a su situación emocional en la segunda película, perdidamente enamorada de Superman y sin darle un valor a Clark más allá de su amistad. El hecho de que Clark use el beso borramemorias con Lois da como un indicio de que están desechando lo hecho de la tercera película. Y por último, la muerte de Superman. En los cómics y más adelante en la película animada y la adaptación de Snyder de Batman contra Superman y también la nueva serie de Superman y Lois, sucede uno de los grandes eventos en la historia del personaje. Muere, al menos de forma momentánea, por un monstruo llamado Doomsday, un bicho enorme creado a partir del propio Superman. En esta historia, Superman pelea con todas sus fuerzas, pero es derrotado, parecería que permanentemente, por el bicho. Claro que Superman siempre termina reviviendo y volviendo. En Superman 4 se coquetea un poco con esta historia, pero solo, como dije antes, durante 3 escenas. Como fue mencionado anteriormente, una oportunidad buenísima para ver cómo reacciona el mundo cuando no está Superman, para saber qué representaba para la gente. No solo que se desperdició, sino que literalmente no se trabajó. Además, este momento donde Clark, avejentado a través de la voz de su madre, encuentra el último vestigio de Krypton para resetear sus poderes, es tan salido de la nada que es obvio que hay explicación previamente cortada. Pero entonces, ¿qué podemos concluir del Superman y Clark Kent de Christopher Reeve? Creo que después de 4 películas queda bastante claro cuál es la visión sobre la cual
es el lugar de Clark Kent como identidad secreta y Superman como alter ego superheroico dentro de la vida de Kal-El, el hijo de Krypton. A lo largo de estos capítulos lo he llamado la gran mayoría de veces Clark, como si ese fuera el nombre que engloba toda su persona. El punto más importante que aporta Christopher Reeve es que el Clark Kent de lente y sombrero es una performance, sigue siendo él, pero exagera su torpeza y disminuye cualquier atributo físico que destaque al mínimo, porque desde ese lugar puede convivir con un trabajo que disfruta, vivir en el mundo en el que nació y creció, convivir con el amor de su vida, aunque ella no le guste esta versión diminuta de él. Y así, Clark Kent permite que Superman exista, con una mayor libertad. Superman es la versión segura y sin miedo del mismo, siempre sonriendo, haciendo chistes, usando sus poderes en beneficio de la humanidad, amado por todos, desbordante carisma. Es como si él supiera que al tener un seguro como lo es Clark Kent, puede dejar toda la cancha. Pero está claro que en el caso de Reeves, su Superman está más cercado a quien es realmente, de lo que es Clark Kent. Aún así, yo le digo Clark porque no solo es el nombre que le dieron los padres que lo criaron e hicieron crecer, quedando bien claro que tiene los valores, frustraciones y morales de un humano, pero con la diferencia de que biológicamente es de un mundo que excede las capacidades de este, sino además porque él se crió casi toda su vida siendo Clark Kent, por fuera de su performance una vez que fue a Daily Planet y antes de descubrir su origen y su futuro legado. Es por esto que una cosa es el Clark, hijo de Krypton, que fue criado en una granja por sus padres para ser un buen hombre, que el Clark Kent, torpe y boludón, que va dando vueltas en el Daily Planet. Su romance con Lois Lane sigue más o menos las mismas características. No puede sentirse atraído por Clark, periodista y compañero de trabajo, porque llama el superego, que es mucho más cercano a la versión real de él, y es por esto que va a hacer una película cuando él cede sus poderes para estar con ella, él lo sigue amando, porque ahí podía ser totalmente él, sin necesidad de exagerar sus rasgos más endebles. Y con esto terminamos la saga de Christopher Reeves. En la parte 5 revisaremos la secuela homenaje, que técnicamente es una secuela directa de Superman 2, Superman Regresa. Aún así no las pongo dentro de la misma bolsa porque fue hecha ya arrancado de los 2000 con un director con sensibilidades distintas que pretende homenajear las primeras dos películas desde la visión que él entiende representa el personaje. Y es por esto que tendrá su video aparte con sus reflexiones aparte. Y con esto me voy, muchas gracias.